Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sea como a los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba, o los comienzos, o los encuentra así. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hay en la primera lectura la última frase que muchas veces nosotros la repetimos en lo que hacemos y no la entendemos. ¿Por qué? Porque le quitamos lo más importante. Y es una frase que todos sabemos: donde abundó el pecado. ¿Es hermosa esa frase o es fea? Es llena de esperanza. Pero mire, ¿cuál es el problema? Le quitamos lo más importante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la... ¿Pero con quién? ¿Con quién? Y esto es lo que no tenemos que quitarle, porque es el que le quitamos. ¿Con quién? Porque cuando pecamos como que, donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. No, falta que la sobreabundancia es con Jesucristo. Por eso es que el Evangelio que nos está hablando de los servidores, nos está hablando del gozo de los servidores con... No dice Jesucristo. Los servidores disfrutan con su Señor. ¿Por qué? Porque están atentos a la llegada de su Señor. Queridos hermanos, por eso es que se une la primera lectura con el Evangelio. Por eso es que es importante. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia con Jesucristo, no sin Jesucristo. Si no, vamos a tomar esta frase como una aspirina para sentirnos bien cada vez que pequemos. Entonces vuelvo a pecar porque sobreabunda la gracia. Se puede convertir en una excusa, mire, se puede convertir en una excusa preciosa. Entonces pequemos porque sobreabundará la... No es así, queridos hermanos. No es de esa manera. Sobreabunda la gracia con Jesucristo. ¿Quién fue que murió y dejó la gracia al mundo? Jesucristo. ¿Quién fue el que transformó? Mire, qué palabras más feas de la primera lectura, ¿no? ¿Qué palabras habían feas? Pecado, ¿qué más? Muerte, ¿qué más? No. Condenación, ¿qué más? Invéntense algo. Injusticia. Pero le digo, invéntese algo, que cada uno va diciendo su palabra, pero está bien. Mire, todas son palabras feas: condenación, injusticia, muerte, pecado. Oiga, es feísimo eso. Y eso es lo que logramos, querido hermano, cuando nos apartamos de Jesucristo. Para que la gracia sea dada, derramada, para que la gracia se dé en abundancia, solo es por medio de Jesús. Así que cuidado que, soy pecador, pero la gracia va a ser más. Oiga, esa es hasta una forma de vivir en estos tiempos, como que todas estas espiritualidades baratas son las que nos presentan. ¿Por qué? Porque, miren, muy bien, vivo desordenado, vivo amargado, vivo deprimido, vivo enfermo, pero con las piedras magnéticas me voy a mejorar.
Mire, es lo mismo. Es lo mismo, queridos hermanos. Con mi brazalete magnético me voy a... Yo no sabía que hay camas magnéticas y almohadas magnéticas. Oiga, todo es magnético. Cuidado que un marciano pase con un imán y usted se vaya con el marciano. Ahora todo es magnético. Mire, vivo intranquilo, vivo depresivo, pero con mi almohada magnética. No, nunca una almohada, una manilla, una piedra, nunca va a cambiar tu forma de vivir. La que tiene que cambiar su forma de vivir es cada persona con... Mire, sacamos a Jesucristo, ponemos piedras magnéticas. Sacamos a Jesucristo y ponemos las benditas runas que ahora están de moda. Oiga, yo voy al correo aquí entrando, runas, y la gente comprando su piedra de color. Y va así. Claro, porque le cuentan la historia de que esa runa, de que esa piedra de color es una piedra energética que absorbe las energías positivas y se llevan esa piedra a su casa. Mire, sacamos a Jesucristo y ponemos otra cosa. Por eso es que decimos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No, querido hermano, sin Jesucristo no sobreabunda la gracia. Sin Jesucristo no hay nada, sin Jesucristo no hay transformación, sin Jesucristo no hay sanación, sin Jesucristo hay liberación. Querido hermano, es solamente con Jesucristo. Para que venga la gracia es con Jesucristo. Su costado se abrió para que la gracia fluya a toda su iglesia. Sin Jesucristo no sirve de nada ninguna de las frases de la Biblia, querido hermano. Sin Jesucristo, por más que usted repita cualquier frase de la Biblia bonita, sin Jesucristo, en vano la repite. Porque usted no entendió lo más importante. Sacó al más importante de la Biblia. Sacó al más importante de la palabra. Por eso yo me reía. No me acuerdo dónde estaba. Creo que estaba en México, no me acuerdo. Pero estaba un motivador famoso que da cursos de motivación a las empresas. Y estaba dando su publicidad. Y mientras hacía su publicidad, estaba ofreciendo su libro. Y su libro se llamaba, escuche bien, es un motivador famoso que puros empresarios lo contratan. Entrar a esos cursos son gratis. 10 pesitos, 5 pesitos. ¿Y apita caserita? Nada. Hay gente que hasta saca préstamo porque le dicen, este curso cambiará tu vida. Será un éxito en tu vida. Todo se transformará después de este curso porque vas a traer las finanzas. Oiga, hay gente que presta dinero para ir a estos cursos. ¿Por qué? Porque le va a cambiar la vida. ¿Y sabe cuál era el libro y la frase que él promovía? Y yo me reía porque de verdad la gente cómo cae. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. A ver, en primer lugar es un plagiador. ¿Sabe a quién le está plagiando esa frase? A San Pablo. Esa frase viene de San Pablo. ¿No me cree? Anótese. Efesios 4 del 18 al 24. Efesios 4, carta a los cristianos de Éfeso, capítulo 4, versículo 18 al 24. Renuévense de la mente y renuévense del espíritu. Renuévense del hombre espiritual. Revístanse de Cristo. Oiga, y el hombre cobraba miles solo por usar una frase sin Jesucristo. Y mucha gente paga cuando aquí es gratis, querido hermano. ¿Alguien les está cobrando por estar sentados ahí? Y aquí Jesucristo, querido hermano, es el que trae la abundancia de la gracia. Aquí es Jesucristo el que cambia tu vida, cambia todos tus proyectos, el que cambia tus desórdenes. Solamente Cristo, queridos hermanos. Y si nosotros gritamos a Cristo, estamos perdidos. Pero aquel que está atento en su Señor, cuando el Señor venga, ¿qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Si el Señor los encuentra despiertos, Él mismo los va a servir a ustedes.
el mismo Señor va a venir a servirnos. Queridos hermanos, esto hay que tener mucho cuidado. Ahora todo se basa en eso. Saco a Jesucristo y pongo otra cosa. Te presento frases maravillosas sin el más importante. Sin el más importante. Por eso es que me gusta uno de los predicadores que va a venir a dar el retiro de sanación para la preparación de la fiesta de San Martín, que es Roque. Él es psicólogo. Pero ustedes lo han escuchado ya predicar. Él dice, yo antes de ser psicólogo soy predicador de Cristo. Porque no existe ninguna otra forma de transformar al ser humano si primero Jesucristo no entra al corazón. Y eso es verdad. Querido hermano, no existe terapia en este mundo que transforme al ser humano. No existe otra cosa en este mundo que transforme al ser humano que no sea Jesucristo. Porque de Él viene la gracia que transformó el pecado. De Él viene la vida que transformó la muerte. Lo que entró por el pecado, la muerte, la condenación, la injusticia, la maldición, Jesucristo lo transformó en vida. Eso dice la primera lectura. Por un hombre entró el pecado, por otro entró la gracia. Por un hombre entró la condenación, por otro entró la salvación. ¿Quién es ese? Jesucristo, no hay otro. No hay. Y mientras no entendamos eso, querido hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Es como venir a la misa y no recibir la comunión. Ay, es que yo estoy viviendo así. Muy bien. ¿Y cuándo va a cambiar de vida? Ay, es que yo, sí, es que, y que, muy bien. ¿Cuándo va a cambiar de vida? ¿Cuándo? Si viene a misa, que la fiesta sea completa. Si viene a misa, oiga, que el banquete sea completo. Si viene a misa es porque usted está atento a recibir a su Señor. Muy bien, reciba a su Señor. Mire de importante, la Biblia nos está diciendo eso. Estén despiertos para cuando llegue su Señor. ¿Estamos despiertos en cada misa? Y cuidado, no estoy hablando de dormirse por el sueño del cansancio. Ya me condené. No. ¿Están despiertos para recibir a Jesucristo? Si viene a misa, querido hermano, es para comulgar. Si viene a misa a pasear, se equivocó. O por último, los que llegan al final a la bendición del agua bendita. Usted ve que cuando está por terminar la misa, varios llegan con su botellita. Varios llegan con su botellita. Había una señora que los domingos terminaba la misa. O sea, era tan sinvergüenza la señora que ni siquiera estaba cuando bendecían las botellas acá. Terminaba la misa y llegaba cuando ya estábamos cerrando el templo con su montón de botellas. Ay, Padre, bendígame el agua, bendígame el agua. ¿Qué es lo que hacía cada domingo esta señora? Mire, hay un grupo que son espiritistas, pero se llaman astrólogos, que se visten de blanco y atienden a la gente y se hacen llamar medium. Usted los ve vestidos de blanco. Y caminan así para que la gente crea que... ¿Y qué les dicen? Mire, esta es una de las terapias que le dan estos astrólogos, estos medium. Claro, la señora decía, ay, yo vi a la Virgen María, una imagen así de grandota, así como la que tienen en el centro San Martín, como esa. Yo vi una así, por eso es que fui tranquila. Por eso es que fui tranquila. Oiga, que usted entre a un lugar y encuentre una imagen de la Virgen María no garantiza que el lugar sea un lugar de cosas buenas. No garantiza que el lugar sea de cosas buenas. Usted lee el Antiguo Testamento y en las borracheras de los emperadores que habían tomado el pueblo de Dios, se emborrachaban con las copas del templo. Y eso no significaba que estaban haciendo algo bueno. Estaban utilizando lo que habían robado del templo judío y lo utilizaban para... Así que si usted va a un lugar, ay,
lo vi a San Antonio y eso me dio calma. Por eso me dejé leer las manos. Yo cuando iba a clases y hacía trampa, ahí leía mi mano yo. Buenos apuntes hacía en mi mano. Claro, imagínense, yo era alcohólico, era flojo, no estudiaba, así que tenía que buscar hacer trampa. Miércoles, mi mano, varias líneas podía hacer y las veía claritas toditas. Pues tengo buena vista, ¿no? Ya me revisó la doctora, no estoy ciego. Así que ahí sí leía mis manos, pero después léame las manos. No, ya no tengo los copies en las manos. Mire. Así que esta señora había ido donde estos astrólogos que se llaman medios. Son espiritistas solamente con nuevos nombres para que la gente diga, ¡oh! ¿Y qué le habían dado de terapia a esta mujer? Mire, tiene que ir cada domingo a 7 iglesias. Y en las 7 iglesias tiene que hacerse bendecir agua bendita y llega a su casa y se baña. Bueno, por lo menos la mandaron bañar, hedionda no andaba. Así que eso es lo único bueno que pudo haber salido de ahí. Pero después no participaba en ninguna de las misas. Iba al final de cada misa a recoger botellas para hacerse bendecir en 7 templos para luego bañarse. ¿Funcionó o no funcionó? No, porque quitó al más importante. ¿A quién quitó? Es como la gente ahora, padre, he aprendido el rosario de liberación. Muy bien, qué bien lo está. Sí, lo estoy rezando. Y está viniendo a misa. Ay, no, padre, no, porque ya estoy rezando el rosario de liberación. O sea, María dijo, hagan el rosario de liberación, o dijo, hagan lo que mis hijos les digan. Oiga, y esos grupitos son como militares, los que dirigen estos grupos medio raros que han aparecido en este tiempo, que tienes que venir aquí primero antes que ir a misa. Cuando usted escuche eso en un grupo, usted levántese y dígale, yo he escuchado a uno que dirige un grupo acá que le dice, dejen a los curas que hagan cosas de curas. Y les exige más ir a su grupo que venir a la misa. Claro, es que son curas frustrados, gente que quiso ser cura y no pudo serlo. Así que como están frustrados necesitan hablar mal de los curas. Esto es interesante, querido hermano. Eso hay mucho. Así que se forman estos grupos medio raros que parecen secta y te dicen, venga al rosario de liberación primero. Si falta misa no importa porque ya vino al rosario de liberación. Oh, ¿a quién están sacando? ¿A quién están sacando? ¿Al más impor? ¿Al más impor? Esto es hermoso, queridos hermanos. Por eso es que ninguna frase en la Biblia funciona mientras nosotros no pongamos a Jesucristo en primer lugar. Por eso hay tantas canciones hermosas de Jesucristo que nosotros nos hemos olvidado de cantar. Y una de las cosas más bellas de este lugar es que si usted es movido por el Espíritu Santo, usted pone a Jesucristo en primer lugar. ¿Por qué hace el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Es el maestro. ¿Y qué nos enseña el maestro? A elegir el camino. ¿Y quién dice la Biblia que es el camino? Jesucristo. Así que si verdaderamente el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida, yo elijo el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Así de sencillo. Queridos hermanos, esto va a crecer. Esto va a aumentar. Van a aparecer más prácticas raras donde le van a decir, esto es más importante. Esto. Y le ponen esa voz así como de vez. ¡Esto! Cuando usted escuche eso, sálgase rapidito porque ya le están imponiendo. ¡Venga primero acá! Antes de ir a la misa.
Es que yo me río de todo. Yo cuando voy en los micros y en los trufis, yo escucho las cosas que ponen. Y claro, usted siempre va a subirse a un trufi o un micro que están escuchando a este que me hace reír. Y justo me encontré con una señora que es seguidora, pero así, seguidora de este tipo que se llama Claure. Eso, ustedes lo han escuchado. Mire, y usted lo escucha hablar al hombre y claro, te desespera escucharlo. Eso, querido hermano, en oratoria se utiliza porque es una forma de convencimiento, es una forma de hacer que tu voz exaspere a la otra persona. Así que por eso es que, hermanos, hermanas, el Señor puso una visión en mí. ¡Una visión! Y usted ve el taxista. Uy, ojalá no se choque usted. Claro, esa es una técnica de que esa exasperación te entre. Usted llega a su casa y come y se atora. Y al pobre papa lo tiene la ramera de la iglesia, la gran Babilonia. Todo eso, incluso esas técnicas de oratoria, le quitan a Jesucristo el primer lugar. Porque el que te quiere convencer es el hombre, ya no es Jesucristo. El que quiere transformar tu vida es el hombre, ya no es Jesucristo. Por eso es que, queridos hermanos, va a ver cómo va a crecer este tema de los motivadores, de los charlatanes y todas esas cosas para apartarnos de. Y mire, a veces nosotros entramos en ese juego. Cuando entramos en las grandes peleas de hay que comulgar de rodillas, con la cabeza en el piso, parados de manos y no sé qué más. Mire, al final eso nos separa porque la gente ya no sabe si sacar la lengua, si poner la mano, si poner la espalda, si poner la cabeza. Ya no sabe qué hacer la gente. Se distrae de Jesús. En la fila va y ve que uno pone la mano, ve que otro pone la boca. Y se distrae de Jesucristo. Todo lo que nos distrae de Jesucristo, querido hermano, no viene de Dios, viene de los hombres. Por eso Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes imponen leyes humanas y quitan la ley. Y mire, era interesante. Jesucristo les dice: ustedes dicen que esto es corbán y ya no ayudan a sus propios padres. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Decían: yo soy apartado de Dios, y se olvidaban de sus propios, y lo utilizaban, queridos hermanos, para no sustentar a sus propios padres. Se olvidaban de su propia familia en nombre de una ley que ellos imponían. Y Jesucristo les decía: ustedes son unos miserables. Todo lo que nos aparta de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero, nos aparta de Jesucristo. Si nosotros apartamos a Jesucristo de la Biblia, de nuestra oración, de nuestras prácticas, de nuestro diario vivir, queridos hermanos, perdimos la salvación. Preferimos la condenación que la salvación. Donde abundó el pecado, y esto me hace reír porque recién estuve predicando en Delaware y era el retiro de todo. Allá la renovación carismática está organizado en secciones, pero lugares son grandes. Así que eran varias ciudades que se reunían ahí. Estuve predicando en el salón donde lo nombraron al presidente de Estados Unidos. En ese salón ahí yo estuve predicando, imagínense, donde lo nombraron al presidente. Casi me muero un frío así en ese salón.
Y mire, se reunieron varios. Y el Señor puso en mi corazón que habían 2 servidores que tenían problema con las drogas. Y era el encuentro de servidores, de la gente comprometida en la iglesia, de la gente que sirve en sus grupos de oración. Y el Señor puso en mi corazón que los llame. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es orgulloso. La mujer acepta inmediatamente cuando Dios dice algo, pero el hombre no. Así que el Señor puso eso en mi corazón y me ponía: llámalo, 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 para que su soberbia se caiga. Eran como 2000 y tantas personas y los llamo. Yo dije, no van a pasar. Y el Señor me ponía: llámelo. Quiero que estos 2 varones pasen para que su soberbia se caiga. Eran servidores del Señor, queridos hermanos, y estaban atados a las drogas. Imagínense, o sea, sacaron a Jesucristo de su servicio y lo que hacía que su vida esté, no era Jesucristo, era... Mire, se levantó el primero desde el fondo y llorando se vino, se puso de rodillas. El otro costó más por la soberbia humana. El otro costó más hasta que vino. Se desarmaron en llanto ahí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en su vida habían apartado a Jesucristo y su servicio no era Jesucristo el que lo motivaba, era el vicio que llevaban. Queridos hermanos, podemos apartar de 1000 maneras a Jesucristo en nuestras vidas, de muchas maneras. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Solo con Jesucristo hay salvación. Amén.